Hola Teresa, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy jugadora de pádel, juego acá en Argentina. Estoy en una categoría intermedia, avanzando, y ahora te escribo porque, bueno, estoy en momentos de competencia y todo lo que es del año, digamos, y bueno, contarte un poco. ¿Qué opinas vos? ¿Qué reflexión, qué consejo le darías a un deportista que tuvo una lesión y, o sea, en medio de esa lesión, porque a mí me pasó, me desgarré y como que estuve con mi desgarro todo el tiempo y con mucho miedo a volver a jugar por miedo que me vuelva a pasar o el miedo que pasa así, pero con todo el entrenamiento, con todo, como que se fue, digamos, pasando ese miedo. Entonces, digamos, hoy en día estoy bien. Es más, imagínate, fue pretemporada donde me desgarré en principio de año y estuve 2 meses parada. Entonces estoy como arrancando desde cero en el año deportivo. Te quería hacer esa pregunta y bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, Rochi, como no has dicho tu nombre en el audio, lo digo yo por ti. No sé si es tu mote o viene Rochi de Rocío, no lo sé, pero de Argentina para el mundo. Vamos a grabar este podcast y nada, hoy veis que no estoy en el escenario habitual, como decimos los psicólogos, ¿no? Hay que adaptarse a las situaciones, pues aquí estoy yo intentando adaptarme, porque la verdad es que normalmente donde grabo es una terracita, ¿no? Que ahí en invierno se está muy bien, pero en verano no sabéis la que se forma ahí del calor y además aquí en Málaga que hace muchísimo calor se forma una humedad terrible y imposible, inviable. Y claro, digo, venga, me grabo el podcast con el ventilador, pero claro, el ventilador con el micro coge un montón de ruido, así que he dicho, mira, me voy a otra salita, a otra habitación, me grabo aquí y ya está, es lo que hay. Es verano, es summer y ya está, y adaptación. Así que nada, se supone que los psicólogos hablamos de esto, ¿no? De hecho, hace poco en un podcast, o sea, en un podcast, perdonad, en una publicación de estas que suelo subir yo en mis stories de threads y tal, ahí hablo mucho de, ¿lo ves? Está pasando un ruido de una habitación de al lado, es lo que hay. Ya se irá, ¿vale? Entonces, nada, estaba subiendo eso, un stories de un threads que decía precisamente o hablaba de que la vida es cambio y de que el que no esté preparado para el cambio, esa es la persona que sufre. ¿Cuándo se da el sufrimiento? Y esto tiene mucho que ver con las lesiones que vamos a hablar ahora y así lo hilo, que me viene todo maravilloso y perfecto. Y es que al final el sufrimiento, una cosa es el dolor y hay una frase que me encanta que dice el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, el dolor es inherente a la vida, es decir, hay cosas que son injustas, como una lesión, como el que yo disfruto un montón con mi deporte, trabajo día a día para superarme en ello, para ser cada vez mejor, y de repente viene una lesión. Y hay cosas que son injustas y eso duele, el dolor. Y otra cosa es cómo yo cómo me adapto a eso que me está pasando, ¿no? Y qué es la vida y qué es el deporte y qué son las situaciones, ¿no? Por ejemplo, con los jugadores de fútbol que trabajo muchas veces que tienen que estar yéndose de un año para otro o cada 3 años. Me voy a otro equipo, a otro país, incluso me tengo que adaptar a la cultura, al nuevo sitio, a estar lejos de la familia, a estar lejos de mis seres queridos. Entonces, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí que es opcional. Y el sufrimiento viene cuando no nos adaptamos a la vida, a los cambios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este inicio nos viene muy bien para hilar con este tema porque vamos a hablar de esto, ¿no? Y os prometo que no lo he hecho aposta, que me ha salido solo, ha venido así. Y bueno, esta es la capacidad que tengo de relacionar unas cosas con otras. Y, y nada, al final vamos a hablar un poco porque lo que digo, hay un episodio que es el 19 creo, iros por ahí porque más o menos, creo que es el 19 pero si no, más o menos lo podéis mirar los cercanos a ese episodio. Y ya hay dos en los que hablo de lesiones, entonces iros a esos episodios porque os puede ayudar mucho porque en el 19 hablo sobre todo del miedo a lesionarse, ¿no? Así que bueno, Rochi, esto va para ti, para Argentina, para el mundo y ya estoy aquí con mi esquemita en el que, bueno, pues vamos a hablar episodio 49, ¿eh? Ojo al dato, episodio 49 ya. Y nada, la verdad es que echaba de menos hacer podcast porque hace unas semanas que no hago.
porque al final es lo que digo yo, voy haciendo el podcast y prefiero ser constante a largo plazo y que siga, que tengo que hacerlo y al final no, ¿no? Entonces a mí me gusta cuando grabo ponerme, disfrutarlo y además disfruto mucho de este podcast, los que me escucháis lo sabéis, también que yo prefiero esto, que al final pues una publicación de 30 segundos, que bueno, lleva información, pero esto es, creo, y a mi parecer, muchísimo más enriquecedor. Y espero que se esté escuchando porque estoy viendo ahora mismo la pantalla del ordenador y hola, estoy viendo que coge el ruido, pero espero que lo podáis escuchar bien. Parece que sí, pero como no lo tengo ahí como muy cercano a mi boca, vale. El caso. Vamos con el tema de la lesión porque es verdad que un aspecto muy importante que nos ha dicho Rochi es que al final ella lo pasó muy mal al principio, ¿no? En el momento de la lesión, en el miedo a lesionarse y tal, pero luego con entrenamientos pues va adaptándose de nuevo, ¿no? Y dice, oye, pues me voy enfocando en los entrenamientos y eso es muy importante, es decir, adaptarse al proceso y a lo que va surgiendo. ¿Qué pasa? Vamos a comentar aquí algunos aspectos que son importantes. Primero, el ir poco a poco. Esto hay personas que lo llevan muy mal y claro, yo lo entiendo porque al final es difícil cuando tú estás viviendo ahí, tú lo que quieres es verte ya aquí y ahora, ya rindiendo al nivel que estabas, ¿no? Pero es que eso no es asumir el proceso por el que tengo que pasar. Es que ya no eres la persona, y esto es algo que recalco mucho a los jugadores, ya no eres la persona de antes de la lesión. Has pasado por una lesión, te estás readaptando, estás volviendo y eres una persona, cuidado, ¿eh? Eso no quiere decir que ahora es peor o que no. Simplemente ya no eres esa persona. Entonces, si tú te comparas con la persona de antes, vas a sufrir mucho porque te has quedado en lo anterior, ¿no? Eso no quiere decir que tú no sigas teniendo, porque tú como juego, con tu técnica, tu táctica, sigues siendo igual, incluso mejor, porque vas a... cuanta más experiencia también y cuanto más voy recorriendo, vale, la edad, los años pueden influir, sí, pero me refiero, voy perfeccionando, voy mejorando, ¿no? Entonces, por el tiempo, tú sigues mejorando incluso después de una lesión, porque al final... lo que decimos, ¿no? Al final estás en un proceso de cuanto más tiempo voy mejorando en cosas. Sí, tengo la actitud también de mejorar en ellas, porque hay personas que se quedan estancadas en lo que ha sucedido o simplemente, no cuando hablamos de tener una lesión, sino simplemente en la vida, que hay personas que van creciendo y tienen la técnica, tienen la experiencia, pero por lo que sea se estancan o de motivación, pero que si yo tengo la actitud de siempre seguir aprendiendo o mejorando o lo que yo pueda poner de mi parte, siempre eso es un aprendizaje acumulativo que se llama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que simplemente volviendo y aterrizando, quiero que te quedes, o si estás pasando ahora mismo por este momento, de que ya no eres la persona de antes, pero aunque no te hubieras lesionado, es que tampoco eres la persona de antes. No sé si me explico en este sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no eres, sinceramente y sencillamente, la persona de antes. Ahora eres tú por lo que has pasado y simplemente te tienes que basar en la que eres ahora o en el que eres ahora. Entonces, aquí es importante el hecho de... claro, aquí la gente te puede decir, es que paciencia, es que no tienes paciencia, o tus familiares o amigos. Y eso, cuando te lo dicen, es un mensaje que parece fácil, pero luego tú estás ahí y obviamente es como, jolín, es que... pero es que para mí me limita, para mí, ¿no? La cosa es ya no simplemente esa frase hecha de paciencia y tal, sino de que tú te empieces a observar en tu cabecita en esos momentos de después de la lesión y cuando estás volviendo y estás entrenando, qué es lo que te dice tu cabeza. O sea, primero párate a observar qué es lo que hay en tu cabeza, ¿no? Si ya estoy pensando en mi futuro yo, que ya rinde bien después de la lesión y ha vuelto a su más alto nivel, si estoy simplemente pensando en que en mi versión anterior, si estoy comparándome con compañeros o con compañeras, si estoy, ¿no? Como con esa rabia todavía interna de lo que ha pasado y no llego a aceptar, todos esos pensamientos te están dando información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que partir de ser conscientes de esos pensamientos para decir, comprenderlos, validarlos,
son lógicos, te hablan de un duelo, te hablan de una pena, de una tristeza, de cosas que tenía y ya veo que ahora mismo no, o de cosas que quiero llegar y todavía no están. Entonces hablo de una tristeza, conecto con ello, ¿no? Y está bien que conectes con esa pena. Y ahí está muy bien que te desahogues con personas que te escuchen. No que tengan que haber estado en tu situación, simplemente que te escuchen, ¿no? Y que te entiendan y que validen por lo que estás pasando. ¿Qué pasa? Que ya a partir de ahí sí que tengo que hacer ese proceso de aceptación. Es decir, esos pensamientos van a aparecer. En el momento en el que esos pensamientos lo que hacen es que no te permiten concentrarte en el entrenamiento, porque tú ya has vuelto, tú ya estás recuperado. Estamos partiendo de esta situación, ¿vale? Este podcast es partiendo de que ya estoy recuperado. He vuelto a la pista, he vuelto al campo. Vale, ahora la cosa es que si esos pensamientos son muy persistentes y no me están dejando centrarme aquí y ahora, entonces eso es lo que te lastra, ¿no? Y no te está permitiendo avanzar, porque además tú ya tenemos que partir que estás en una seguridad de que el médico, de que los fisios, de que ya te han confirmado que ya es centrarte en los entrenos. Y es que hay una barrerita muy fina entre el vengo de pasarlo mal, de con miedo a volver a lesionarme o de la etapa mala la que he pasado y ahora me están diciendo que ya puedo, pero ¿cómo arranco? ¿Cómo arranco yo ahora el motor, ¿no? ¿Y qué marcha meto? ¿Qué marcha es la que tengo que meter, ¿no? Pues de esto va un poco el podcast, ¿no? Es decir, pues primero la marcha 1, luego la marcha 2, luego la marcha 3, la marcha 4, la marcha 5 y saber cuál es el próximo paso, ¿no? Entonces, esto tiene que decir que aceptes el proceso y que no quieras meter la marcha 5 porque cuidado. Porque meto la marcha 5 y al final lo que pasa es peor. Y esto yo con los jugadores lo he trabajado muchas veces también. Es que ya quieres venir a la sesión y quieres ya estar como antes. Y no te das un proceso. Y luego, ¿qué pasa? Que muchas veces se ven recaídas. Que muchas veces se ven... Que no hay que tener miedo a ello. Porque si a ti ya te han dicho que bien, perfecto. Pero tampoco puedo ser un irresponsable. Y hay que definir eso. Es decir... ¿Cuál es? No irnos al blanco y al negro, ¿no? Soy un miedica y vuelvo y únicamente me quedo. ¿Y si vuelve a pasar? ¿Y si vuelve a pasar? Que eso es normal que te aparezca, ¿eh? El pensamiento. Pero la cosa es si ese pensamiento me está frenando y no me deja avanzar en los entrenos y no me deja oye, pues avanzar porque estoy bien y me quedo mucho en el miedo o me quedo mucho en el ser un irresponsable. No, porque es que este miedo que está aquí está tirando un poco para que sea responsable. O sea, un poco de miedo te hace frenar y te hace ir con cautela. Entonces, ¿cuál es la receta? ¿La receta de la tortilla de patata o la receta de tu cocido o la receta de tu ensalada? Es que eches un poquito de miedo o de precaución. Ya no es miedo, sino es como ese, oye, sé cauto. Es ese miedo que te avisa para decir, oye, miedo, gracias por avisarme. Voy a ser cauto, ¿vale? Con... un poco de ya échate para adelante que puedes ya entrenar y puedes ir avanzando, ¿no? Entonces, eso por un lado, esa es la receta. Y ahora, el tema de la paciencia. Aquí muchas veces lo que pasa es que hay mucha ansia y el ansia viva, es que ya te estás creyendo que eres tu versión futura de dentro de 5 meses. Entonces es como... Oye, hay recuperaciones que te permiten, te han dicho que vuelves a la pista y ya te empiezas a ver muy bien. Y estás bien y puedes jugar como eres, ¿no? O sea, puedes jugar ya bien. La cosa es que, ¿vale? Si tú puedes jugar bien, la cosa es el ansia ya mental de querer verme como o querer, o sea, ya puedes jugar y puedes jugar muy bien, pero tú ya estás en el ansia de pensar en tu anterior yo, que puede ser tu futuro yo, o en incluso ser mejor que mi anterior yo, y ya quiero llegar a eso. Que eso, ojo, porque eso es muy machacante, porque ya no solo tienes que volver a tu estado actual, sino que encima ya estás pensando en el objetivo que tenías en tu versión pasada, antes de la lesión, que era... No, o sea, es que el objetivo ha cambiado, no puede ser el mismo objetivo antes de la lesión que tú te planteabas ya haber mejorado ciertos aspectos técnicos o tácticos o subir un escalón de rendimiento que ahora viene de una lesión, tú te tienes que plantear coger ritmo, ir viéndote mejor y luego ya puedes volver al objetivo de antes, pero no ya que entró el primero en la pista o tal y ya me quiero ver como con ese objetivo, ¿no? Que yo creo que aquí es un poco
la clave, ¿no? De decir, el ansia no, sino ahora primero esto y luego ya podemos... Se trata aquí de que el jugador cuando vuelve de la lesión primero se ponga un objetivo, ¿no? De decir vale, acabo de volver, he vuelto de la lesión, he vuelto, ¿qué objetivos tengo ahora? Pues ahora ir cogiendo más ritmo, cada vez ser más agresiva, el ir estando más suelta, el ser valiente con los golpes, esos objetivos. Y luego ya, cuando ya seas eso, ya puedes reformular objetivos y cambiar los otros. Entonces, adaptación de objetivos es la clave aquí. Entonces, por un lado, el aceptar el proceso, ¿no? El permitir ese proceso, el ahora ir adaptando objetivos, esa parte, y también el gestionar esos pensamientos que hemos dicho de estoy bien, pero esas comparativas que yo hago, quitarlas por completo y decir, estoy aquí. ¿Qué te puede servir ahí? Decirte, estoy aquí, este es el momento, estoy trabajando aquí y no me voy a mover de este momento. Esto es lo que me importa. Es que hay que hablar a la cabeza, es que es tan importante decirle a la cabeza lo que quiero, porque si no la cabeza te va a llevar siempre y se va a fijar en lo mínimo negativo, o se va a fijar en cómo estábamos antes, o se va a fijar en que no estamos llegando al nivel de antes, o se va a fijar en que mira mis compañeras qué ritmo tienen y mira yo. Y entonces, claro, te ves para atrás y ese ansia, ¿no? De tengo que llevar al nivel de mis compañeras. Es que mira cómo están. Ese instante, que es que quiero que te vayas a esos momentos, ¿no? Porque ahí es donde puedes actuar y cambiar tu mood. O sea, los moods y el aspecto mental se cambian en clic ese momento. Eso quiere decir que no se te vaya a venir el pensamiento de, joder, es que mira mis compañeras, es que mira ellas cómo están. Y es que se te va a venir, hermano, hermana, se te van a venir esos pensamientos a la cabeza. Van a estar, pero tú en ese momento puedes decir, no, por ahí no. El pensamiento se te viene, pero tú dices, quieto, parado. Y entonces en ese momento dices, no, estoy aquí, estoy presente en este momento, ya llegaré a ese mood. La que ha pasado o el que ha pasado por una lesión soy yo, no ellas. Además ellos lo pueden llegar a comprender como estoy yo ahora, no me están juzgando, no me están señalando, saben en qué momento estoy, lo reconocen, lo permiten. ¿Puede haber otras personas que no? También, pero me da igual, es mi proceso, es mi momento, estoy aquí. Y todo lo que he avanzado con respecto a antes está bien. Tú necesitas hablarte así. Porque es que si tú no te hablas así, muchas veces esos pensamientos se quedan en la cabeza y los demás no saben que tú te estás hablando así. O tu entrenador, o compañeras, o familiares, no saben. Y entonces los demás no te van a decir nada, pero es que tú encima te estás machacando. Entonces está ahí un poco el aspecto clave de decir, en ese momento... a Rochi se le viene, pues, estoy poniendo el ejemplo, ¿no? O a Macarena, o a Sara, o a Pepita, o a fulanito, o a menganito, se le viene en ese momento el pensamiento de, mira cómo están ellos, y yo no voy a ser capaz de dar esto al equipo, yo no sé si puedo, me van a sacar en este partido, no sé si voy a poder dar ese rendimiento, y están contando conmigo, y yo no sé si puedo, no sé. Entonces, en ese momento es como, che, amigo, gracias, pero no, por ahí no. Presente, estoy aquí, poco a poco, estoy haciéndolo bien. Necesito reforzarme lo que he avanzado y estoy avanzando. Y ahí, en ese momento, clic, cambia la cosa. Entonces, no se trata de que no parezcan pensamientos de X manera, se trata de que cambie el mood, cambie ese... Y eso lo puedes hacer y se entrena. Ahí está el entrenamiento mental, ¿vale? Entonces, ese lo quiero ya, cuando aparezca ese lo quiero ya y quiero esto, decir a esa parte tuya, porque es una parte tuya, que le entra la ansia, decir, vale, yo te entiendo muchísimo, entiendo que lo quieras ya, pero llegará cuando tenga que llegar, porque nosotros no decidimos cuándo llega ese momento, nosotros estamos decidiendo cómo trabajamos y de momento lo estamos haciendo bien. Y eso sí, es trabajar un poco el hablarle a esa ansiedad anticipatoria que ya está comparándose o que quiere ir el futuro y decirle, no, hermana, aquí mando yo y no me lleves tanto tú hacia adelante con ese ansia porque al final eso nos está perjudicando. Y tú controlas ese diálogo, ¿vale? Luego, visualizar el rendimiento. También esto te puede ayudar. No visualizar el rendimiento de la Marta de dentro de 50 meses, no. Vamos a visualizar la Marta que puede hacer un buen partido este fin de semana. Y visualizo cómo puedo yo estar
según mis capacidades, lo que yo pueda dar en este partido. Y luego también muy importante, celebrarte. Celebra. 3 sílabas. Entonces, 3 sílabas y 7 letras. Entonces, ¿qué es importante? Que te celebres, que te lo digas, que te permitas el decir, bien, jolín, es que ya me veo mejor, es que estoy bien. Porque eso para la autoestima va a ser fundamental. Y luego también muy importante, entrenar el foco. Entrenar el foco, por ejemplo, con técnicas como mindfulness, que no te quita muchas veces, no hace falta tumbarte o sentarte para hacer mindfulness. Simplemente vas al entrenamiento y dices, hoy me voy a permitir estar muy presente en este entrenamiento. Hoy quiero vivir el entrenamiento. Hoy quiero tomármelo con actitud de presencia el entrenamiento. Hoy quiero decir, jolín, es que pues he estado disfrutando del entrenamiento. He estado aquí, ahora, sin frustrarme porque lo tengo que hacer de otra manera, sino aceptando mis errores y diciendo, pues mira, sí, hoy he cometido estos errores, pero no les hago tanto caso, sino que me estoy permitiendo incluso ver el lado bonito de mis errores, o el lado humano de mis errores, o ver de esa parte de de lo cotidiano, que no me sabía la palabra, esa parte de lo cotidiano que es bonito también, ¿no? Y decir, bueno, pues de estos errores luego voy a seguir mejorando, o estos errores me están hablando de que estoy en este punto después de la lesión, o de que todavía tengo que seguir trabajando aquí esto o esto otro, y ver lo bonito de ese proceso, porque muchas veces lo que pasa es que solo nos parece bonito lo que queremos, pero no lo que tenemos, y hay que empezar a ver lo bonito de lo que tenemos y de que estoy aquí. Y eso lo hablaba también con una jugadora que había pasado por una lesión y al final pues había aprendido también a vivir lo sencillo de cada día, del momento, que muchas veces la competición solo te deja ver pues la competitividad, el marcador, el progreso o el resultado, pero no me deja valorar simplemente el deporte que hago, ¿no? Y lo que estoy haciendo y en qué momento estoy. Entonces, bueno, yo creo que la diferencia también muchas veces es aquel jugador que se lesiona y únicamente se queda en lo malo que está pasando, que se pasa mal, obviamente, y están otros que lo pasan mal, pero al final como que se riegan o se hacen mejores incluso en un proceso así, y eso les aporta luego mucho porque valoran también el deporte que están haciendo, han estado unos meses sin poder jugar y entonces cuando vuelven valoran mucho el poder hacerlo, el estar ahí. Entonces también hay que ver lo bueno, ¿no? De la vuelta, de lo que puedo agradecer. Entonces, otra pauta muy importante es agradecer. ¿Qué puedo agradecer hoy de este entrenamiento? ¿Qué puedo agradecer del nuevo paso que he dado? Agradecer, ¿vale? Así que nada, eso es. Espero que os pueda ayudar este podcast muchísimo. Y lo que digo, pues el próximo episodio me espero que no sea tampoco muy tarde y que sé que os encantan. Y algunos me escribían en plan de, oye Teresa, nuevo episodio, ¿cuándo? Que hace mucho que no. Tranquilos, aquí lo tenéis. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Os recuerdo que tenéis en mi web todos los talleres de psicología del tenis, de pádel, de fútbol, de atención, concentración, confianza, un montón de habilidades mentales que os van a ayudar a mejorar vuestro rendimiento, lo van a potenciar y que entendamos el entrenamiento mental no como algo que puedo hacer si me da la gana, sino como un imprescindible, que igual que trabajas el físico, la técnica, la táctica, la cuarta pata hay que trabajarla porque si no la silla se nos cae para abajo y tú te caes con ella. Así que a trabajar el aspecto mental, a comprometerse, porque además cuando te veas a ti mismo después del trabajo mental vas a decir, ojo mamá, que necesario es, ¿no? Y que digas, qué bien me veo cuando trabajo estas cosas y profundizo en mí y me responsabilizo. Yendo al psicólogo que sea, el psicólogo deportivo que sea, no pasa nada. La cosa es que, o tú mismo, ¿no? En plan, yendo a un psicólogo deportivo, haciendo algún curso de entrenamiento mental, tú mismo profundizando o viendo cosas, o oye, pues viendo o lo que hacen otros deportistas que no te tiene por qué servir a ti. Pero es verdad que el proceso terapéutico que uno hace, o el proceso de entrenamiento mental más bien, al final te hace conocerte a ti, lo tuyo es individualizado, tú no eres otro jugador y es muy satisfactorio el hecho de decir, estoy trabajando también esta parte, me estoy conociendo mucho, sé lo que me viene bien, lo que no, y
y al final es muy enriquecedor, ¿no? Sobre todo cuando tú te haces responsable y cuando eres proactivo en tu propio proceso. No dejas que el psicólogo sea el responsable de ti, porque el psicólogo deportivo nunca va a ser tu responsable, sino que tú tienes que darle, tú tienes que explicar, tú tienes que decir, oye, mira, esto me está sirviendo, oye, mira, esto me ayuda, tal. Y ese proceso, pues, es muy gratificante. Así que eso, animarte siempre a que trabajes la cocorota. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y eso, os dejo abajo en el enlace, ya sabéis, los cursos para el que quiera adquirir alguno y quiera empezar por simplemente interesarse por, oye, pues herramientas que puedes tener muy prácticas para aplicar en la pista, en el campo y empezar a trabajar. Un abrazo. ¡Mua! Chao, chao.